Presos que fueron asesinados por sus compañeros de celda. Todos sabemos que los presos acaban entre rejas para pagar por sus fechorías, pero ¿qué ocurre cuando dentro de los confines de la cárcel su propio compañero de celda, que también está cumpliendo condena por sus propias fechorías, se vuelve loco y acaba con su vida también? ¿Es una cuestión de karma, el universo repartiendo justicia, o simplemente un caso brutal de violencia entre reclusos? Averigüémoslo. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos algunos casos de presos que fueron asesinados por sus compañeros de celda. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 1. Enriqueta Martí. Enriqueta Martí Ripoll fue una criminal española conocida popularmente como la vampira de la calle de Poniente, la vampira de Raval o la vampira de Barcelona. Se le ha considerado tradicionalmente perpetradora de secuestro, proxenetismo y asesinato en serie de niños, aunque investigaciones concurridas en 2014 creen que solo se puede probar fehacientemente el secuestro de una niña, Teresa Guitart, por el que fue condenada. Enriqueta fue encarcelada en espera de juicio en la prisión Reina Amalia de Barcelona, institución demolida en 1936. Intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular, porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y fuese ajusticiada en el garrote vil, además de revelar las identidades de sus clientes. Las autoridades de la prisión hicieron saber mediante la prensa que se habían tomado medidas para que Enriqueta no se quedara nunca sola, haciendo que 3 de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Tenían instrucciones de destaparle las sábanas en caso de que se tapara, para evitar que se abriese las venas con los dientes. Una aragonesa de Alcañiz la reconoció como la secuestradora de su hijo de 6 meses, unos 6 años antes, en 1906. Por aquel entonces, Enriqueta, con una extraordinaria amabilidad para con la mujer, exhausta y famélica por un viaje muy largo desde su tierra, consiguió que le dejara a su hijo. Con una excusa ingeniosa se alejó de la madre para después desaparecer. La madre nunca recuperó a su hijo ni tampoco llegó a saber qué hizo con él. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. 1 año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente falleció de una larga enfermedad, seguramente cáncer de útero, aunque según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro no dio oportunidad de que en un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. Fue enterrada con toda discreción en la fosa común del cementerio del sudoeste, situado en la montaña de Montjuic de Barcelona. Número 2. Nikolai Radkevich. Nikolai Vladimirovich Radkevich, conocido como Vadim el Chupasangre, fue un asesino en serie en el Imperio ruso. Inicialmente Radkevich fue internado en el Hospital Psiquiátrico de San Nicolás de Wonderworker, que estaba a orillas del río Priaska. Las opiniones de los psiquiatras estaban divididas. Según unos, era un sádico, plenamente responsable de sus actos, y según otros, un degenerado con defectos congénitos, cautivado por un falso sentido de la justicia. El 10 de marzo de 1912 se llevó a cabo un juicio conjurado, que condenó a Nikolai Radkevich a 8 años en la katorga. En el otoño de 1916 fue asesinado por compañeros de prisión mientras cumplía su condena. Número 3. Richard Louth. Louth nació en 1905 en Chicago, hijo de Anna Henrietta y Albert Henry Louth, un adinerado abogado y ex vicepresidente de Sears, Roebuck & Company. Su padre era judío y su madre católica. Louth era extremadamente inteligente, pero aunque se adelantó varios grados en la escuela y se convirtió en el graduado más joven de la Universidad de Michigan a los 17 años de edad, era descrito como holgazán, desmotivado y obsesionado con el crimen, pasando la mayor parte de su tiempo leyendo novelas de detectives. Ahí creció cerca de otro joven prodigio llamado Nathan Leopold, quien se convirtió en su compañero en el crimen. En 1924, los dos asesinaron a Bobby Franks, de 14 años, primo de Louth. El dúo fue capturado más de una semana después, y luego de un juicio de alto perfil, finalmente fueron sentenciados a cadena perpetua. Louth fue asesinado por otro interno en 1936. Sin que Leopold y Louth lo supieran, Jacob Franks se había puesto en contacto con la policía y Bobby Franks. El cuerpo fue encontrado por un trabajador e identificado antes de entregar al rescate. También se descubrió un par distinto de anteojos cerca del cuerpo y se remonta a Leopold. Los dos jóvenes fueron interrogados por la policía y finalmente confesaron el asesinato, aunque Louth afirmó que Leopold había asestado un golpe fatal a Franks, mientras que Leopold insistió en que lo contrario era cierto. Con el estado como abogado del condado de Cook, Robert Crowe, buscando la pena de muerte, las familias de Louth y Leopold contrataron al destacado abogado de defensa criminal Clarence Darrow para representar a sus hijos, eligiendo presentar una declaración de culpabilidad para eliminar a un jurado del
el proceso y que un juez determine el veredicto. Darrow intentó evitar la pena de muerte al retratar a sus clientes como enfermos mentales, sus acciones impulsadas por eventos traumáticos desde la infancia. Con el público siguiendo de cerca los detalles del crimen del siglo, tanto la fiscalía como la defensa presentaron una serie de psicólogos destacados al puesto de testigos para presentar su caso. Darrow pronunció un discurso apasionado como parte de sus comentarios finales, que duró la friolera de 3 días y pudo haber ayudado a influir en el juez. El 10 de septiembre de 1924, Leopold y Love se salvaron de la pena de muerte, y cada uno recibió una sentencia de cadena perpetua de más de 99 años por el secuestro y asesinato. Mientras cumplía su condena en la prisión de Stateville en Joliet, Illinois, Love fue brutalmente atacado y asesinado el 28 de enero de 1936 por el recluso James Day, quien afirmó que Love había hecho avances sexuales contra él. Leopold pasó más de 33 años en prisión y obtuvo su libertad condicional en 1958. Número 4. Leroy Martin. Leroy Martin, también conocido como el estrangulador de Gaffney, fue un asesino en serie estadounidense de Gaffney, Carolina del Sur, responsable de los asesinatos de 2 mujeres y 2 chicas entre 1967 y 1968. El 31 de mayo del 72, mientras se hallaba encarcelado en la Institución Central de Correcciones en Columbia, Martin fue apuñalado hasta morir por otro recluso, Kenneth Marshall Rumsey, quien se suicidó con posterioridad en prisión. Número 5. Leopold Dion. Leopold Dion fue un delincuente sexual y asesino en serie canadiense que violó a 21 niños y mató a 4. Estuvo activo en Quebec en 1963. Fue apodado el monstruo de Pont Rock. Dion, quien entonces estaba en libertad condicional por violar a una maestra de escuela varios años antes, fue arrestado el día siguiente de su último asesinato. Fue una descripción de Dion de otro niño al que había asaltado, pero que se había escapado de él, lo que llevó a la policía a detener a Dion. Una vez en prisión, Dion resistió durante un mes antes de que finalmente admitiera sus crímenes en detalle ante sus interrogadores. Luego condujo a los investigadores al lugar donde había enterrado los cuerpos de los niños. El abogado penalista Guy Bertrand defendió a Dion en su juicio. Al final, Dion fue acusado de un solo asesinato, el de Pierre Marquis, debido a la falta de pruebas en los otros casos. El 10 de abril del 64, el juez Gerald Lacroix lo condenó a la horca. La sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua por el entonces gobernador general de Canadá, George Vanier, después de que fracasara la apelación de Bertrand en la Corte Suprema de Canadá. El 17 de noviembre del 72, Dion fue asesinado a puñaladas por un compañero de prisión llamado Norman Champagne, también conocido como Lawrence de Arabia o Lawrence de Arabia, quien luego fue declarado no culpable de este crimen por demencia. Número 6. Albert DeSalvo. Albert Henry DeSalvo fue un criminal estadounidense de Boston, Massachusetts, quien confesó ser el estrangulador de Boston, el asesino de 13 mujeres en el área de Boston. Su confesión ha sido objeto de controversia y sigue habiendo debate sobre los delitos de DeSalvo. DeSalvo fue sentenciado a cadena perpetua en el 67. En febrero del mismo año escapó con 2 compañeros de la prisión de Bridgewater State Hospital, lo que provocó una persecución a gran escala. Se encontró una nota en su cama dirigida al superintendente. En ella, DeSalvo afirmaba que había escapado para centrar la atención sobre las condiciones en el hospital y su propia situación. 3 días después de la fuga llamó a su abogado para entregarse. Su abogado envió a la policía para que lo arrestaran nuevamente en Lynn, Massachusetts. Tras la fuga fue trasladado a la prisión de máxima seguridad, conocida en aquella época como Walpole, donde más tarde se retractó de sus confesiones como el estrangulador. El 25 de noviembre del 73 fue encontrado muerto apuñalado en la enfermería de la prisión. Robert Wilson, que estaba asociado con la banda Winter Hill, fue juzgado por el asesinato de DeSalvo, pero el juicio terminó con un jurado en desacuerdo. Bailey afirmó más tarde que DeSalvo fue asesinado por vender anfetaminas en la prisión por menos del precio establecido por el sindicato de reclusos. Los papeles de DeSalvo se encuentran en las colecciones especiales de la biblioteca Lloyd Seeley en el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. Sus documentos incluyen su correspondencia principalmente con los miembros de la familia Bailey y regalos enviados a los Bailey de joyas y cuero hechos por DeSalvo mientras estaba en prisión. Número 7. Charles Schmidt. Charles Howard Smith Jr., también conocido como el flautista de Tucson, fue un asesino en serie estadounidense cuyos crímenes fueron detallados por el periodista Don Moser en un artículo publicado en la edición del 4 de marzo de 1966 de la revista Life. La carrera criminal de Schmidt más tarde formó la base de ¿A dónde vas? ¿Dónde has estado?, un cuento de Joyce Carol Oates. En 2008, The Library of America seleccionó el artículo de Moser para incluirlo en su retrospectiva de 2 siglos de la literatura estadounidense sobre crímenes reales.
similares. A mediados de la década de los 60, los medios centraron su atención en el caso y el juicio de Schmidt. Las revistas Life y Playboy enviaron reporteros para cubrir el proceso. Time hizo reportajes sobre la vida contemporánea en Tucson y los asesinatos de los jóvenes Ethel y Bailey, un célebre abogado que participó en los casos de Boston Strangler, y Sam Shepard, de las décadas de 1950 y 1960. Fue consultado. En 1966, Schmidt fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Cuando el estado de Arizona abolió temporalmente la pena capital en el 71, la sentencia de Schmidt fue conmutada por 50 años de prisión. Después del juicio y condenado de Schmidt, su madre adoptiva y su segundo esposo le debían el equipo legal de su hijo más dinero del que poseían. Como resultado, terminaron viviendo casi en la pobreza en Cool Lake, Arizona. Schmidt intentó escapar de la prisión varias veces y finalmente lo logró el 11 de noviembre del 72, cuando él y otro triple asesino, Raymond Hodgins, escaparon de la prisión estatal de Arizona. Retuvieron a 4 rehenes en un rancho cerca de Tempe durante un tiempo, comieron en un Sonic, luego se separaron y finalmente fueron recapturados y devueltos a prisión. A principios de la década del 70, Schmidt se interesó por la poesía. Envió su trabajo desde la prisión a un profesor de la Universidad de Arizona, Richard Shelton. Por todas las razones equivocadas critiqué su trabajo y descubrí que tenía bastante talento, dijo Shelton más tarde. El 20 de marzo del 75, Schmidt fue apuñalado 47 veces por 2 compañeros de prisión. Después de perder un ojo y un riñón, murió a causa de sus heridas el 30 de marzo del 75. Su cuerpo fue robado de la morgue pero recuperado por la policía. La madre de Schmidt eligió el cementerio de la prisión para su entierro, creyendo que su lápida sería desfigurada si la enterraban en un cementerio público. Recibió un funeral católico en la prisión, aunque su cuerpo no estuvo en el ataúd durante el servicio. Número 8. Laron Williams. Laron Ronald Williams fue un asesino en serie estadounidense, condenado originalmente en el 77 por el asesinato de una prostituta en Nashville, Tennessee, y sospechoso de al menos 2 asesinatos similares. Williams luego escapó de la prisión y asesinó a un oficial de policía y a un sacerdote con días de diferencia en el 81. Fue sentenciado a muerte por separado por ambos asesinatos, pero fue asesinado por otros reclusos en el corredor de la muerte en el 85, antes de que pudiera ser ejecutado. Después de su arresto, Williams fue acusado por separado de asesinato en primer grado relacionado con las muertes de Cox y Jackson, cada uno de los cuales conllevaba una posible sentencia de muerte. En los 2 juicios posteriores fue declarado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica. Sus fechas iniciales de ejecución se fijaron para el 15 de marzo y el 14 de julio de ese año, pero se retrasaron por apelaciones automáticas ante la Corte Suprema de Tennessee. Durante este tiempo, Williams concedió una entrevista al reportero Charles Thornton del Memphis Press Scimitar, donde discutió su caso y reafirmó su inocencia, profesando su creencia de que sus condenas serían anuladas y sería un hombre libre después de cumplir de 1 a 5 años por la fuga de la prisión. El 8 de julio del 85, durante un periodo de ejercicio en la prisión estatal de Tennessee, Williams fue atacado por un grupo de compañeros condenados a muerte que procedieron a golpearlo con los puños y ejercitar pesas. Si bien la pelea se interrumpió rápidamente, Williams resultó gravemente herido y tuvo que ser conducido al hospital cercano, donde posteriormente sucumbió a sus heridas. Después del incidente, las autoridades penitenciarias determinaron que el motivo de los reclusos era el hecho de que Williams había pasado demasiado tiempo en el teléfono de la prisión, lo que los enfureció. 2 reclusos, Cecil Johnson y Tony Bobo, fueron condenados por homicidio voluntario por matar a Williams. Ambos recibieron sentencias de 8 años. Johnson fue ejecutado por el triple asesinato que originalmente lo envió al corredor de la muerte el 2 de diciembre del 2009. La sentencia de muerte de Bobo se redujo más tarde a cadena perpetua en apelación. Sin embargo, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por delitos cometidos durante una fuga de prisión en el 98. Número 9. Nikolai Fefilov. Nikolai Borisovich Fefilov, conocido como el estrangulador de los Urales, fue un asesino en serie soviético. Entre el 82 y el 88, mató a 7 mujeres y niñas en Speldovsk, 6 de los cuales estaban relacionados con violaciones. El último crimen que cometió el maníaco ocurrió en el distrito de Oktyabrsky, el 25 de abril del 88, en el Parque Central de Cultura y Descanso Mayakovsky. Fefilov intentó violar y luego estrangular a una joven. Tomó un reloj de pulsera, una cartera con dinero, un anillo de oro y anteojos del difunto. Mientras intentaba ocultar el cuerpo, Yevgeny Mordichanik, un teniente superior del Servicio Interno del Ministerio del Interior que se encontraba cerca de la escena del crimen, lo detuvo. El 7 de mayo se publicó información sobre el arresto del maníaco en el periódico Sovetskaya Rosilla. Para investigar los asesinatos, los investigadores de casos particularmente importantes de la Fiscalía de la RSFSR, Víctor Penteley y Vladimir Parshikov, volaron a Sverdlovsk. Después de su arresto, Nikolai Fefilov comenzó a confesar sus crímenes
crímenes, incluido el asesinato de Murgasheva, por el cual Georgy Kavarov fue condenado y ejecutado. Su testimonio fue confirmado durante los experimentos de investigación, durante uno de los cuales se encontró un portafolio perteneciente a la niña asesinada. Mientras buscaban en el apartamento y el lugar de trabajo de Fefilov, las imprentas del periódico Ural Worker encontraron las pertenencias de las víctimas, que fueron identificadas por sus familiares y amigos. Los exámenes psiquiátricos forenses encontraron que Fefilov estaba cuerdo. La investigación de la serie de asesinatos golpeó duramente la reputación de las fuerzas del orden de Oblast Yezperlov, junto con el hecho de que el juicio del maníaco podría convertirse en un escándalo. Sin embargo, el 30 de agosto, Fefilov fue estrangulado por su compañero de celda en prisión. Oficialmente, la causa del asesinato fue una pelea, pero se propuso la teoría de que los líderes de la policía y la oficina del fiscal en Shverdov no querían verlo vivir lo suficiente como para enfrentar un juicio. Los investigadores de la fiscalía de la RSFSR investigaron el asesinato, pero no pudieron probar que se tratara de un trabajo exitoso. El 25 de octubre, el caso penal contra Nikolai Fefilov se dio por terminado debido a la muerte del acusado. En 1989, Georgy Kavarov fue rehabilitado póstumamente del asesinato de Lena Mangusheva. Ninguno de los agentes del orden de Shverdov fue procesado por iniciar cargos penales fabricados contra Kavarov y los demás detenidos. Los acusados fueron víctimas del arresto del subjefe ofensor del Departamento de Asuntos Internos del distrito de Berezhky, el coronel Shirokov, y el entonces difunto investigador criminal Kavanov. Número 10. Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo Barbosa fue un violador y asesino en serie colombiano. El final de las psicopatías de Camargo llegaría en el 86. Una inspección rutinaria de la policía ecuatoriana detuvo a un hombre de aspecto harapiento. Para sorpresa de los miembros del cuerpo de seguridad, descubrieron que en la maleta que portaba había numerosas prendas de ropa manchadas en sangre. En el interrogatorio posterior, Camargo confesó 71 víctimas. Después de un juicio sumarísimo, Camargo fue condenado a 16 años de cárcel y en prisión compartió patio con otro asesino serial prominente, Pedro Alonso López, llamado el Monstruo de los Andes, quien se presume asesinó a más de 300 niñas y jovencitas. Camargo no cumplió toda su condena, ya que fue asesinado por otro recluso, Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, en el Centro de Rehabilitación de Varones número 2 de Quito, el 13 de noviembre del 94. Su asesino resultó ser el sobrino de una de sus víctimas. Fue sepultado en la fosa número 798 de la necrópolis, el Batán de Quito. Número 11. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 16 hombres y adolescentes entre el 78 y el 91. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, en su juicio se consideró que Dahmer estaba legalmente cuerdo. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero del 92. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en el 78. El 28 de noviembre del 94, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Para ello, utilizó una barra de acero que tenía escondida para levantar pesas y que había sacado del gimnasio. Número 12. John Jairo Moreno Torres. John Jairo Moreno Torres fue un pandillero, psicópata y asesino en serie colombiano. Fue conocido en su momento como Johnny el Leproso. Moreno Torres fue relacionado por la muerte de 4 personas, aunque se cree que perpetró entre 10 y 20 asesinatos. Todas las muertes fueron violentas y se ejecutaron con vehemencia. Una de las víctimas, de nombre Omar Cepeda Rendón, fue ejecutada con arma de fuego, posteriormente desmembrada e incinerada, y cuyos restos fueron esparcidos por una calle de la localidad de Kennedy. Murió en la cárcel La Modelo de Bogotá a los 19 años, después de ser golpeado, apuñalado y baleado. Se cree que varios internos lo mataron con un arma de fuego al dispararle en 12 oportunidades. Otras versiones apuntan a que además de ser baleado, también fue golpeado y apuñalado por medio de objetos fuertes y punzocortantes. Número 13. Donald Leroy Evans.
Donald Leroy Evans fue un asesino en serie estadounidense que asesinó al menos a 3 personas entre el 85 y el 91. Era conocido por confesar haber matado a víctimas en parques y áreas de descanso en más de 20 estados de Estados Unidos. Mientras estaba bajo custodia, Evans se atribuyó la responsabilidad de matar a más de otras 70 personas en 22 estados. La mayoría de los asesinatos y violaciones se cometieron en áreas de descanso y parques públicos. Las autoridades originalmente se mostraron escépticas sobre las afirmaciones de Evans, pero 2 de sus descripciones coincidían perfectamente con los casos sin resolver en Florida. En el 95, Evans se declaró culpable de la muerte por estrangulamiento de Ira Jean Smith, a cambio de una cadena perpetua. Escapó con éxito de la cárcel del condado de Harrison en junio del 93, pero fue recapturado poco tiempo después, escondido en un cobertizo. Evans fue asesinado a puñaladas en el 99 por un compañero condenado a muerte de la penitenciaría estatal de Mississippi, mientras se duchaba. Número 14. Helio José Muniz Filo. Helio José Muniz Filo, también conocido como Elino, fue un asesino en serie brasileño. Helio fue acusado de asesinar al menos a 65 delincuentes. A la vista del público no se sabe si todos eran delincuentes, y en el 97 fue detenido en el presidio Profesor Aníbal Bruno, una de las cárceles más peligrosas de la ciudad de Recife. Se dio a conocer por la película cuyo personaje se basa en su vida, el documental O Rap do Pequeño Príncipe contra as Almas Cebosas, de 2001, donde habla de su vida en el crimen. Helio fue asesinado a los 24 años por 3 reclusos del reclusorio de seguridad máxima Aníbal Bruno, en el que cumplió su condena hasta 2001. Fue asesinado por 3 internos: Augusto Márquez de Oliveira, de 23 años, Claudio da Silva, de 18 años, y Marcelo Carlos de Lima, quienes lo apuñalaron en el cuello, las costillas y el brazo con un estilete o un cuchillo. Lo llevaron al hospital Otavio de Freitas de Recife, pero no resistió las heridas y murió. Helio, quien era un cerrajero en el pabellón J que albergaba 63 internos peligrosos, estaba a punto de cerrar la celda 7 cuando los 3 individuos lo atacaron, dijo el subdirector de la prisión, teniente Antonio Suárez. La retirada del herido provocó un alboroto entre los visitantes, que se marcharon a toda prisa. Empleados de la Secretaría de Justicia que realizaban el registro de familiares de presos debieron paralizar sus labores. Número 15. José Antonio Rodríguez Vega. José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas, fue un asesino en serie español que acabó con la vida de al menos 16 mujeres de edades comprendidas entre los 60 y los 93 años en Santander, entre agosto del 87 y abril del 88. Su juicio comenzó en el 91 en Santander. En el momento de su arresto confesó los crímenes, pero a la hora de declarar ante el juez, afirmó que las mujeres habían muerto por causas naturales y que él las dejaba simplemente inconscientes. Rodríguez Vega fue diagnosticado como psicópata. Sus asesinatos eran premeditados y bien organizados, ya que identificaba a su víctima y la observaba hasta que se familiarizaba con cada aspecto de su rutina. Cuando sabía cuáles eran sus necesidades, se hacía pasar por reparador de televisores o albañil y se ofrecía a acompañarlas, visitarlas, a arreglarles cualquier desperfecto, todo ello con el fin de ganarse su confianza y poder entrar libremente en sus casas. Ha sido descrito como un asesino en serie que tomaba trofeos de cada uno de sus crímenes. Cuando fue arrestado, la policía encontró en su casa una habitación roja en la que guardaba los trofeos que arrebataba a sus víctimas, que iban desde pequeños televisores a rosarios o flores de plástico. El alcance de sus crímenes no se esclareció hasta que la policía mostró una grabación de esta habitación a los familiares de mujeres ancianas muertas por asfixia. Las familias de las víctimas identificaron objetos que vinculaban a Vega con sus familiares. José Antonio Rodríguez Vega fue sentenciado a una pena de 432 años de prisión, condenado a un total de 440 por los 16 asesinatos. Vega pasó por más de 10 prisiones y se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Topaz, en Salamanca. El 24 de octubre del 2002 fue apuñalado por 2 reclusos del centro, al parecer por incumplir 2 leyes de los presos: ser un violador y trabajador de chivato para los funcionarios de prisiones. Fue enterrado en una fosa común al día siguiente. Solo acudieron al entierro los 2 enterradores. Tenía 44 años, había cumplido 14 años de condena y le quedaban 8 para salir de la cárcel.